hay una gran necesidad con esta generación nueva, con esta juventud, y queremos ver cuánto más podemos hacer con ellos para poderlos mantener dentro de la iglesia y que se mantengan en el camino del Señor y que sean ellos los que tomen esa antorcha más adelante, o si es posible desde ya. Ya hay algunos que están sirviendo aquí en la iglesia y es una bendición verlo de esta manera. Y para ello vamos a ir aquí a donde Pablo le da unas recomendaciones a su hijo en la fe, Timoteo. Muchos escuchan que el hijo de Pablo, Timoteo, el hijo de Pablo, pero está hablando él, mi hijo en la fe, o sea que había nacido bajo la predicación del apóstol San Pablo, y Pablo lo tenía como un hijo, como su discípulo, que lo estaba ayudando para que él pudiera crecer, y posteriormente ya estaba pastoreando la iglesia en Éfeso, y es cuando él, a pesar de que estaba joven, tenía grandes compromisos encima, y por eso el apóstol Pablo le está dando muchas recomendaciones. Y yo sé que de aquí el Señor nos va a hablar a nosotros también, porque de alguna manera usted y yo estamos siendo líderes, algunos en el trabajo, otros en la casa, otros en la familia, otros dentro de la iglesia, y es una gran bendición, es un gran privilegio. Pero para ello, para poder ejercer un buen liderazgo, necesitamos muchos principios que nosotros encontramos aquí en la palabra del Señor. Y vamos a leer este párrafo de de 2 Timoteo capítulo 4, y después lo voy a llevar a la carta anterior, pero después les voy a decir a dónde vamos a leer. Dice la palabra del Señor, y nos ponemos en pie en reverencia a la palabra del Señor. Segunda carta de Pablo a Timoteo capítulo 4. Cuando lo tenga me dice amén. Leemos todos, y esto lo vamos a leer siempre como de costumbre, en el nombre del Trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para que el Señor hable a nuestra vida. Dice la Biblia: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Voy a hacer una pausa ahí. Que prediques la palabra. Está hablando la palabra del Señor, no mi palabra, no la palabra del otro, no lo que yo me imagino, sino lo que la palabra del Señor nos dice. Amén. Y le dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. ¿Cuántos aman la venida del Señor? Gloria a Dios, porque yo sé que hoy en día hay mucha gente que están esperando, dicen, la venida del Señor, pero están descuidados. El Señor lo puede sorprender en cualquier momento, y todo esto que ha pasado este tiempo gastándolo así por decir, no había una convicción plena en su salvación, en el camino del Señor, todo eso se va a perder. Por lo tanto, Él dice que Él tiene una corona para todos aquellos que aman y esperan su venida. Mi texto clave va a ser el versículo 7, cuando Pablo le dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Son tres cosas que Pablo le está diciendo a Timoteo que él ha hecho y que espera
que Timoteo, como líder de la iglesia, lo haga también, que pelee la buena batalla, que termine la carrera y que mantenga esa fe. Gloria a Dios. Yo sé que nosotros de alguna manera, o mucha gente desea el liderazgo dentro de la iglesia. Esta predicación va a estar así un poquitito algo fuerte, pero yo sé que nosotros la necesitamos. Dios nos habla. Al que toma por hijo, Dios lo castiga, porque quiere que nosotros crezcamos en el conocimiento. Vea, si vamos un poquito más atrás, porque va a ser que después lo vamos a aplicar esto y se lo voy a leer de una vez. Primera Timoteo capítulo 3. Ahí está dándole el apóstol San Pablo a Timoteo los requisitos de toda aquella persona que aspira un liderazgo dentro de la iglesia. Alguien dijo, estos consejos o estas reglas de conducta cristiana son solo para los predicadores, solo para los diáconos, solo para esto, solo para los otros. Y está equivocado en eso. Es para todo. Pablo decía, sean imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Entonces, los discípulos hacen lo que el maestro ven que hace. Como hijos de Dios, como predicadores, nuestra conducta está un poco más elevada porque queremos que esta gente que va creciendo llegue también a estas alturas. Para eso, entonces, pronto Dios lo llevará a ese otro nivel para que pueda también enseñar a los demás. Amén, hermanos. Pero dice aquí Pablo, palabra fiel, si alguno anhela el obispado, o sea, liderazgo dentro de la iglesia, buena obra desea. Pero aquí viene lo que es el requisito. Él le dice, pero es necesario que éste sea irreprensible. En otras palabras, que no lo hallen en error, sin tacha. Irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, amén, que pueda pensar bien. La persona puede andar ebrio en dos distintas formas. Puede hacer que anda una ira tan grande que anda actuando como que anduviera ebrio o embriagado. Él está diciendo que ande sobrio, lo que es en sus propios sentidos cabales, que sea prudente, que sea decoroso, hospedador, apto para enseñar, que no sea dado al vino, que no sea pendenciero, o sea, lo que nosotros decimos pleitisto, que no sea pendenciero, que no sea codicioso de ganancias deshonestas, sino que sea amable, apacible, avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia del Señor? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Hasta ahí voy a llegar. Usted puede continuar leyendo, sigue todas estas reglas que Pablo está dando. Y esto lo estoy leyendo porque lo vamos a usar ahora también en esta predicación, aparte de las otras, la otra parte que había leído, porque quiero hablarle bajo el tema viviendo una vida que deja un buen legado. Que dejemos nosotros como hijos de Dios un buen legado. Nos ponemos a pensar, ¿por qué nos van a recordar el día de mañana las generaciones futuras? Y para hacerle un poquito más específico, ¿qué es lo que se va a hablar de nosotros el día de nuestro funeral? ¿Qué es lo que se va a hablar de nosotros a frente de la tumba? El día que estén en el funeral de nosotros, estarán diciendo, esto les va a causar un poquito de risa, porque allá donde yo trabajaba en el norte, en Nueva York, murió un señor y era así bastante semejante a Jacob, era tramposo. Escuchamos que dijo alguien una vez, dijo Jacob, dice, ¿verdad? Si te descuidabas, dice, te quitaba la media sin quitarte el zapato. Entonces era tan así rápido, así era ese hombre también allá. Pero ahora acordémonos que Dios
no ve lo que nosotros somos, sino lo que podemos llegar a ser un día. Él cambia a esa persona. Entonces dejó de ser Jacob y pasó a ser Israel, un padre de mucha gente. Y este señor allá en ese lugar había muerto. Él era bastante tramposo, y nos dijo el dueño del trabajo donde estábamos nosotros que teníamos el día libre si queríamos ir al funeral, para que nos aseguráramos que quedara bien enterrado. Eso era lo que ellos deseaban de este hombre, porque era bastante lo que se conoce como bastante tramposo, hacía muchas cosas malas, y ellos querían que nosotros fuéramos para que nos aseguráramos que quedara bien enterrado. Ese era el legado que estaba dejando esa persona. Y nosotros, como hijos de Dios, hemos sido llamados también para dejar un legado. ¿Por qué nos va a recordar la generación futura? ¿Qué va a hablar nuestros hijos? ¿Qué van a decir en la comunidad? ¿Qué van a decir en la iglesia el día que nosotros no estemos? ¿Qué clase de legado vamos a dejar? Vamos a orar para que el Señor nos ayude a poder poner esta buena fundación, para que la generación futura pueda recordarnos por algo bueno, y que pueda también seguir nuestras pisadas como nosotros seguimos las de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Señor, por esta palabra, Padre eterno. Pablo hablándole a Timoteo, él está diciendo que ha peleado la buena batalla, que ha terminado esa carrera, que ha guardado también la fe, y que por lo demás está guardada esa corona, Señor, la que Dios tiene preparada el juez justo aquel día, no solo para el apóstol San Pablo, sino para todos aquellos que aman y esperan su venida. Padre de la gloria, yo le ruego, Señor, que en esta tarde hable a nuestra vida, Señor, redarguya, como le dice el apóstol Pablo a Timoteo, reprende, redarguye, exhorta con toda paciencia, para que pueda la gente entender el propósito que Dios tiene en la vida de cada uno de nosotros. Hay gente que nos está viendo, hay gente que está diciendo, para ser como esta persona, yo prefiero estarme como estoy. Yo le ruego, Padre eterno, que podamos ser luz en medio de las tinieblas, que podamos daros, Señor, una conducta digna de imitar por aquellos que no han creído en el Señor. Oh Espíritu Santo, toque vidas en esta tarde, para honra y gloria de su nombre. Amén, amén. Gloria a Dios. Puede sentarse un momentito, hermanos. Amén. Viviendo una vida que deja un legado. Amén. Yo sé que las personas, los padres, nos preocupamos porque a nuestros hijos les quede algo. Y yo hago memoria de mi padre, que él todo el tiempo estaba queriendo adquirir más terreno, adquirir más posesiones, pero no con aquella ambición de tener mucho, sino con el deseo de que un día él no iba a estar. Y él decía, yo quiero que ustedes tengan donde hacer una casa, que quedara algo para que nosotros pudiéramos tener a dónde vivir. Y está bueno que se hagan esas cosas, pero acordémonos también que hay cosas que son pasajeras. Por lo general, cuando los hijos agarran esas herencias que dejan los padres, como no le costó, tiene la tendencia, según las estadísticas, que 3 años más tarde ya no tiene nada. Como no le costó adquirirlo, no los cuida. Cuando acuerda, se terminó todo lo que le habían dejado. Entonces, yo me acuerdo que un señor allá cerca donde nosotros, él tenía como 5 hijos y tenía una hembra, y él tenía mucho dinero, tenía mucho terreno, mucho ganado, y él dijo que a los hijos varones les iba a dejar ganado, les iba a dejar terreno, pero a la hembra dijo, yo le voy a dejar algo distinto, y la empujó en el estudio hasta que se graduó de medicina, y ese fue la herencia que le iba a dejar a ella, porque sabía que iba a poder administrarla mejor que administrar los terrenos y los animales. Entonces, de alguna manera queremos dejarle algo a nuestros hijos. Y yo sé que
podemos recordar mucha gente que ha dejado tantas cosas buenas, aunque vamos a entrar en realmente lo que sí vale la pena dejarle a nuestros hijos, una buena fundación en la palabra del Señor, para que ellos no se aparten. Vea, cuando el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra de Canaán, ya estaban a punto de entrar, entonces sabía que había gente allá que estaba armada con armas de aquellos tiempos, con cuchillos, con machetes, con todas esas cosas, lanzas de tirar piedra y todo eso había. Y qué raro que cuando van a entrar a la tierra de Canaán, Dios no le dice a su pueblo que afilen los machetes, que afilen los cuchillos, sino que le dice: ya están a punto de entrar a esta tierra, ahora les voy a dar la clave de la victoria. Y le dice Dios a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en ella, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Los enemigos van a salir corriendo porque se dan cuenta que ellos llevan a Dios de su lado. Y estas palabras le dice a Moisés que se las repitiera a sus hijos. Le dice: estas palabras que yo te doy hoy, de estas hablarás, de estas palabras a tus hijos cuando estén en la casa, cuando vayan por el camino, antes de acostarse, cuando se levanten, las pondrán como señal en las puertas de la casa. Gloria al Señor. Esos eran los consejos que le estaba dando Dios a su pueblo para que pudieran tener éxito en el futuro. No estaba hablando de hacer un ejército grande, sino de mantenerse fiel a Dios, y Dios iba a pelear por ellos. Esos son los buenos legados que se pueden dejar a una generación que vendrá detrás de nosotros. Hay gente que se recuerda por cosas bonitas. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, yo escuché un poquito acerca del hombre que descubrió la luz eléctrica. Thomas Edison es recordado porque descubrió la luz eléctrica y dejó ese legado, dejó ese recuerdo con la gente, que ya quedaron las ciudades alumbradas con luz eléctrica. Y podemos mencionar algo otros más, como George Washington, que era un hombre que empujó tanto la democracia aquí en Estados Unidos. Abraham Lincoln también era una persona que dejó principios de integridad, principios cristianos, una persona que demostró su fe en el Señor Jesucristo, y eso lo hicieron a ellos a ser famosos y dejar un buen legado. Cuando yo leía estos datos, me acuerdo de que allá en la ciudad donde yo me crecí, allá en El Salvador, llegó un comandante militar que lo llevaron de otra parte porque dijeron que la violencia ahí estaba demasiado, estaba bien fuerte la violencia en aquel tiempo. No era como está hoy en día, sino que era un poquito distinto, pero de alguna manera la gente se estaba matando unos con los otros. Y ese fue el legado que él dejó en aquel lugar. El día que él llegó, ese día cerró todas las cantinas de aquel pueblo. No había venta de alcohol en aquel lugar y puso retenes en todas las entradas. Nadie podía pasar. No eran manejando borrachos, y allá la gente va en bus y en camiones y eso en aquel tiempo, sino que era un retén que bajaban a toda la gente de los buses, y si le sentían que llevaba un poquito de hedor alcohol, lo apartaban y lo ponían en la cárcel y lo sacaban hasta el siguiente día. Cerró todas las ventas de alcohol y la violencia terminó por ese momento. Ese fue el legado que este hombre dejó en aquel lugar, y funcionó. Buenas cosas. Se sabía de que el hombre era cristiano, era evangélico, y son las cosas que aprendemos nosotros de estas personas. Ahora, en la palabra del Señor encontramos también gente que ha dejado grandes legados que son dignos de ser imitados. Cuando nosotros vemos la vida de Abraham, desde que se nombra ese nombre de Abraham, ya sabemos que es el padre de la fe. Aquel hombre que llevó a su hijo a sacrificar allá al monte de Moria. Cuando se dice Abraham, inmediato la gente piensa la frase que más se ha repetido en los cristianos, de que Dios proveerá, Jehová proveerá, porque él llevó a sacrificar a su hijo allá al monte de Moria, porque él tenía una fe y tenía una gran obediencia
obediencia al Dios que nosotros le servimos. Por eso es que se repite: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Ese es el Dios de nosotros. Y Abraham sabía que Dios tenía poder para levantárselo aún de los muertos, y no rehusó en darle a su hijo un gran legado, un legado de fe. Amén. Moisés nos deja un legado como de un gran líder que Dios levantó en aquellos tiempos para que llevara al pueblo de Israel. Si vamos al profeta Samuel, nos deja un gran legado como un hombre de Dios, una persona que caminó con Dios. Si mencionamos a David, sabe que de David hay tantos recuerdos allá en Jerusalén. Aún dicen los turistas que van allá, al nomás que se bajan del aeropuerto está la estrella de David, el hotel Rey David, tantas cosas con su nombre, porque fue el legado que dejaron. Un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre conforme al corazón de Dios que caminó cerca del Señor. Se habla también de Salomón como el hombre más sabio que ha existido en la historia después del Señor Jesucristo. Él dijo: he aquí alguien más que Salomón. Jesucristo sobrepasa la sabiduría de Salomón y sobrepasa todas las riquezas también, porque él dice: millo es el oro y milla es la plata. Gloria al Señor, alabado sea su nombre. Entonces nosotros podemos ir en la palabra del Señor y encontrar gente que ha dejado grandes legados que son dignos de ser imitados, dignos de recordar. Ahora, aquí tenemos nosotros al apóstol San Pablo, que está dejando un gran legado también. Cuando nosotros hablamos del apóstol San Pablo, rápido nos acordamos de Saulo de Tarso, el que perseguía a los cristianos, aquel que los encadenaba, aquel que los seguía. Pero gracias a Dios que después de esto aparece también como un predicador de la palabra del Señor. Un hombre que fue misionero, un hombre que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento, y ese legado que él nos ha dejado a nosotros. Pero a Timoteo en particular le está dando 3 consejos aquí en el versículo 7. No voy a tocar mucho de lo demás, sino que le está diciendo, en primer lugar, le está diciendo a Timoteo, si puede por favor hermano me pone el número 1, le está diciendo a Timoteo: Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Amén. Y esa palabra es para nosotros también hoy en día. Peleemos la buena batalla. Y aquí esto no está ahí, sino que está en Efesios capítulo 10, cuando Pablo les dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Con esa fuerza es que nosotros podemos pelear esta buena batalla. Y le dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Entonces, cuando él le dice a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe, le está diciendo que hay una guerra. Cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, los hemos enlistado en el ejército de Dios, y ahora nosotros tenemos un enemigo que no descansa. Anda, dice Pedro, como león rugiente buscando a quien devorar. Él no descansa. Toda oportunidad, cualquier oportunidad que haya, él siempre está ahí tirándole cualquier cosa para ver de qué manera a nosotros nos destruye. Y por eso es que nosotros debemos de estar velando en todo tiempo. Allí le dice: fortalezas en el que reciba la fortaleza en el Señor y en el poder de su fuerza. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Cuando nosotros queremos dejar un legado, es algo que se construye en una vida completa, todos los días. Lo que hacemos a diario, las decisiones que tomamos, están construyendo ese legado que nosotros queremos dejar. Le dice: pelea la buena batalla. Tenemos un enemigo nosotros que no descansa, que nos quiere destruir. Y cuando yo leía estas cosas, porque Satanás nos destruye, nos persigue con el deseo de destruirnos a nosotros
cada día. Nuestra vida se caracteriza por una vida de persecución. Siempre nos busca, si no es de una manera, es de otra. A la gente que ha tenido adicciones en el pasado, lo está buscando por lo mismo, para ver de qué manera se lo lleva otra vez a la vida antigua, la vida que antes tenía. Siempre está viendo a ver de qué forma. Y es como cuando hay un liqueo en el techo de la casa, que despacito busca ver cómo se mete, hasta que de repente llenó el ceiling de la casa, y muchas veces no nos damos cuenta que arriba hay un lago, hasta que vemos ya las lámparas café arriba, las marcas arriba, cuando de repente el ceiling que se viene y cae dentro de la casa. Y eso pasa también cuando la persona no está velando en todo tiempo. Cuando menos se acuerda, se ha metido el enemigo, ha hecho nido en su cabeza con el propósito de destruirlo. Amén. Pero por eso Pablo dice que nos vistamos de toda la armadura del Señor, para que podamos resistir a las acechanzas que el diablo está tirando cada día. Gloria al Señor. Me acuerdo que leía una historia una vez, como estamos siempre leyendo y leyendo historias y leyendo la Biblia, y un hombre dueño de una hacienda o de un farm aquí en Estados Unidos, se fue con uno de sus empleados a cazar en el tiempo, la temporada que salen patos, y era eso lo que llevaban en mira, ir a matar patos. Y en el camino, el muchacho que trabajaba con el dueño empieza a platicar con él, y cuando iban comentando, el muchacho le contó de algunas situaciones, problemas que estaba viviendo, y a la misma vez le cuenta también de su fe en el Señor Jesucristo. Entonces le dice el patrón, el dueño, le dice: no entiendo cómo es que dice que le sirves al Señor Jesucristo y que estás pasando tantos problemas. Yo pensé que era al contrario, le dice. Entonces le dice el muchacho: lo que sucede, le dice, que el diablo a nosotros nos persigue. Y él dice: sigo sin entender si supuestamente sos cristiano. Y le dice: déjeme explicarle algo aquí bien sencillo, le dice al patrón, al dueño del lugar donde él trabajaba. Vea, nosotros vamos a cazar ahorita, le dice. Sí, vamos a cazar y espero que agarremos algo. Y le dice: suponga que van dos patos corriendo y usted agarra su escopeta y le tira a los dos. A uno, le dice, lo mata, le dice, y al otro simplemente lo golpea y sale corriendo. ¿A cuál de los dos seguiría usted? Le dice. ¿Al que quedó tirado o al que salió corriendo? Le dice: ¿al que está muerto o al que va golpeado? Y le dice: bueno, claro, pues al que va golpeado, ese es el que voy a seguir para ver si lo puedo alcanzar. Pues fíjese, con todo el respeto que se merece, pero es precisamente lo que está pasando aquí, le dice. Usted, le dice, es un pato muerto, y por eso es que el diablo a usted no lo persigue, le dice. Por eso es que me va siguiendo a mí. Gloria a Dios. Entonces le da la ilustración y luego le dice: cuando la persona está en delitos y pecados, la Biblia dice, está muerto, y un muerto no puede hacer nada. Está del equipo contrario, está del lado del enemigo, y por eso es que el diablo nos persigue a nosotros, porque sabe que de alguna manera nosotros le estamos creando ese impacto al reino de las tinieblas. Y por eso Pablo aconseja a Timoteo, sabe que en otra parte le dice: despiértate tú que duermes, ten cuidado cómo vas a andar, aprovecha bien el tiempo, porque los días en que estamos viviendo son días malos. Y esto yo se lo repito cada día, aquí cada semana. Espero no aburrirlos, pero las redes sociales le están consumiendo tanto el tiempo a la persona. Se pasan mucho tiempo. En otro tiempo, cuando salió la televisión, era la televisión que tenía a la gente atada, distraída. Son las cosas que el enemigo usa para tener a la gente entretenida. Después salieron los teléfonos que ya no necesitaban el cordón, sino que tenían antenas, los inalámbricos famosos, y la gente se salía caminando por afuera de la casa para que lo vieran los vecinos, que tenía un teléfono que no necesitaba cuerda, y se llevaba
horas y horas en aquella situación. Y hoy en día, así como las redes sociales están siendo de bendición para poder promover la palabra del Señor, también está siendo para muchos de entretenimiento, para que puedan estar entretenidos y se descuiden del estudio de la palabra del Señor, aquello que les va a ayudar en los momentos difíciles. Le dice Pablo a Timoteo: vestido de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes. Sabe que cuando Pablo habla esas cosas, Pablo estaba preso y Pablo sabía cómo se vestía un soldado, que era lo que ellos tenían. Viendo el soldado, Pablo le dice: tú te tienes que poner, le dice, te tienes que poner encima, le dice, lo que son las armas. Él habla del cinto de la verdad allí en Efesios, para que ellos puedan entender. El cinto de la verdad era lo que ellos, el cinto ellos se amarraban para poder correr, y tenían que andar también con la verdad, porque Jesucristo, Él es la verdad. Entonces Él quería que se pusieran el cinto de la verdad, que se pusieran la coraza de justicia, porque esa coraza de justicia es la que cubre el pecho. Y si es algo que nosotros nos debemos cubrir bien, es también nuestro pecho, porque aquí está el corazón, y del corazón salen los malos pensamientos, de allí salen los celos, de allí sale la envidia. Todo nace en el corazón, y por eso es que nosotros debemos de tener bien cubierto también nuestro corazón. Y le dice también Pablo allí en esa escritura, allí en Efesios, que también se calce los pies, porque es fácil agarrar para otra parte cuando nosotros no andamos calzados los pies, más cuando hay tanta tentación hoy en día. Si le van a hacer ofertas de ir a esto, de ir a lo otro, se lo van a hacer a la hora del culto. Amén, hermanos. No buscan otra hora, sino que a la hora del culto le ofrecen que van a ir acá, que van a ir allá, y todo se oye bien tentativo. Y le dice: no, hombre, si un día no es para tanto, pero no se da cuenta la bendición que se puede perder viniendo aquí a la iglesia un día. Gloria a Dios, alabado sea el nombre del Señor. Y por eso le dice que se calce los pies con el apresto del evangelio. Ya en el caminar en el evangelio llega la gente a conocer que uno tiene un día que va a la iglesia. Y ya, por ejemplo, a nosotros no nos invitan a cumpleaños y cosas así. La familia de nosotros casi toda es cristiana, también eso ayuda mucho. Y ya saben que si quieren que la familia se reúna, lo van a tener que hacer otro día, menos el domingo, porque la gente va a estar donde debe estar. En los negocios de mi Padre, dijo el Señor, ahí me conviene estar. Por eso hay que tener calzados los pies, hay que tener el escudo de la fe, porque es el que vence al mundo, es el que nos da a nosotros la victoria. La Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Necesitamos esa fe para poder caminar. Gloria al Señor. Ahí continúa Pablo, cuando si usted lee Efesios capítulo 6, le da toda la lista de lo que le está dando a Timoteo, de que debe de tener encima para que pueda pelear esa buena batalla de la fe. Y lo que le está dando a entender: yo he peleado la buena batalla. Él le dice: yo ya estoy para ser sacrificado, o sea, ya el tiempo de mi partida ya está cerca, ya, como dice, ya lo que iba a hacer, ya lo hice. Pero tú, al parafrasearlo acá, le está diciendo Pablo a Timoteo: pero tú ya te diste cuenta que yo hasta hoy en día he peleado la batalla y he guardado la fe, he terminado la carrera. Y lo que le está diciendo es: espero que tú hagas también lo mismo, así como yo he peleado esta batalla y como estoy terminando esta carrera. Gloria al Señor. En segundo lugar, si puede cambiar ahí, por favor, hermano. Segundo lugar, Pablo le dice: termina la carrera, lo que has comenzado. Esto nos va a dar a entender algo muy importante, porque esto se lo está diciendo Pablo a la iglesia de Galacia, y le dice: estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Vosotros corrías bien,
¿Quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? Lo que estaba pasando en esta iglesia con estos hermanos es que ellos habían comenzado bien, pero de repente vuelven otra vez a lo que estaban practicando, ya practicar las obras de la ley. Y les dice, ¿cómo es que ustedes, delante de quién Jesucristo fue ya crucificado, fue resucitado, ahora aparecen otra vez? Cuando ya Pablo les había predicado que cuando vino el cumplimiento de los tiempos, de lo que estaba establecido, Dios mandó a su Hijo, nacido bajo la ley, para que redimiera a los que estaban bajo la ley. Era el mensaje que ya les había dado, pero ahora aparecen ellos otra vez a lo que habían practicado antes. Y en el evangelio, en el caminar de nosotros, en el liderazgo de cada persona, no es cómo se comienza, sino cómo se termina. Por eso Pablo le está diciendo, termina la carrera, así como yo he terminado la carrera. No es cómo se comienza, sino cómo se termina. Por eso lo van a recordar. Así como terminó su vida en el ministerio, su vida como persona, por eso lo van a recordar. No importa qué tan bueno haya sido, pero si ya en los últimos días de su vida, en los últimos días de su ministerio, mete la pata, por eso lo van a recordar. Por eso que le digo, no es cómo se comienza, sino cómo se termina. En el deporte se ve igual. Hay un jugador que estuvo bueno toda la temporada, pero ya en las últimas finales falla un penalti, por eso lo van a recordar. Falló un touchdown, los que siguen el fútbol americano, ya por eso lo van a recordar. No es cómo se comienza, sino cómo se termina. Nosotros hemos tenido la oportunidad de ver gente cómo ha fracasado. No es que celebremos esas cosas, oramos para que Dios los restaure, pero comenzaron bien, Dios usándolos de una manera sobrenatural, pero de repente el enemigo les agarra ventaja y luego van a aquel fracaso. Y por eso Pablo a Timoteo también le dice en el capítulo 2 de la primera carta a Timoteo, le dice, tú como buen soldado de Jesucristo sufre penalidades. Ninguno le dice que ninguno que se enlista, en otras palabras, que viene aquí al evangelio, se enreda en los negocios de la vida. Pablo no quiere que se vaya a enredar en cosas que lo van a distraer, porque entonces va a ser presa del enemigo. ¿Sabe qué fue lo que pasó con el pueblo de Israel? Se enredó tanto en el desierto, vuelta y vuelta, vuelta y vuelta. El camino que hubiera sido de unos 11 días más o menos, se convirtió en 40 días, 40 años caminando por el desierto, porque fueron desobedientes a la palabra del Señor. Gloria a Dios. Entonces, cuando él le dice sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, un soldado, ya los que saben, el soldado tiene hora para levantarse, tiene un uniforme que se tiene que poner, tiene una conducta que seguir, todo es bien distinto, tiene que correr, tiene que hacer ejercicio, todas estas cosas. Y esto es también para nosotros como soldados de Jesucristo. Ahora tenemos también, si queremos nosotros terminar esta carrera con gozo, como Pablo está diciendo, sufre penalidades. Nos van a odiar en el mundo, no nos van a querer, porque nosotros ahora no corremos con el mundo, no corremos, no practicamos las cosas del mundo, sino que tenemos una disciplina distinta. Oramos al Señor, nos congregamos, leemos la palabra del Señor, y con esto nosotros estamos construyendo ese legado que queremos dejar para las generaciones futuras, para nuestros hijos. Es una gran inversión. Gloria a Dios. Hay cosas que han destruido a grandes personas, a grandes hombres. Si usted posiblemente conoce gente, pastores, predicadores, evangelistas, que se han visto envueltos en algunas cosas que han destruido sus ministerios. Posiblemente usted conoce de algunas personas. Y en la Biblia encontramos, y por eso muchas veces son recordados. Si usted ve que Dios llamó a Sansón, y a Sansón se recuerda como el hombre de tanta fuerza, pero de repente una mujer llamada Dalila apareció en su camino, y ella le destruyó el llamado que Dios tenía en su vida.
Claro, nunca se le va a echar la culpa solo a la tentación, sino a la persona. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo: pelea la buena batalla, termina esta carrera. Si vamos a ver a estos hombres grandes como David, a David también una mujer llamada Betsabé le echó a perder aquel momento de su vida en el que Dios hubiera hecho grandes cosas con él. Gloria a Dios. Si vemos la vida de Saúl, Saúl lo mató la envidia, un hombre que Dios había llamado, ungido por el profeta Samuel. O sea, todas las cualidades él las tenía. Pero si hay tres cosas, y yo se las voy a mencionar, porque hay gente que desea el liderazgo dentro de la iglesia, pero va a sufrir penalidades, va a tener que pagar un precio. Amén, hermano. Si hay cosas que ha destruido muchos ministerios, y no se vayan a ofender las hermanas, pero las mujeres han destruido a muchas personas, a muchos hombres de Dios, y viceversa, tanto que ha sido la tentación como también que ha sido que se han descuidado de sus propios esposos, la persona que Dios está usando en aquel momento. Entonces es como una de las cosas que más han destruido a grandes personas que Dios ha estado usando. En segundo lugar ha sido el dinero. Por eso es que muchos han fracasado, por el amor al dinero, y es la raíz, dice la Biblia, de todos los males. Estamos siendo realistas. Son las tres cosas que están en la parte alta como lo que más ha destruido a grandes hombres, grandes mujeres que Dios ha querido usar, que Dios ha querido levantar, que Dios los ha estado usando. Y por eso le digo, no es cómo comienza, sino cómo termina, porque en el camino el diablo le estará tirando cualquier dardo para ver de qué manera lo destruye. Esas dos cosas, y posteriormente también la fama, es lo que ha matado también a mucha gente. Cuando la gente deja de darle la gloria al Señor, la Biblia dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Eso fue lo que le pasó a Saúl cuando él quiso levantar un monumento para sí mismo. Entonces le dijo Dios: locamente has actuado, te has adelantado a los planes de Dios. Ahora le dice: hoy este día yo hubiera engrandecido tu nombre, pero por lo tanto hasta aquí llegará tu reino. Y yo me he encontrado un muchacho conforme al corazón mío. Gloria al Señor. Y levanta aquel muchachito que andaba llevándole queso a los hermanos allá en el desierto. Gloria al Señor. Entonces esas son las clases de personas que Dios usará. Gloria a Dios. Le dice Pablo en Hebreos: teniendo en derredor nuestro tanta nube de testigos, despojémonos de todo el peso del pecado que nos asedia y corramos la carrera con paciencia, puestos los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Gloria al Señor. Y eso es lo que le digo: destruye a mucha gente porque pone la mirada en otras cosas. Se le olvida de que si tenemos lo que tenemos, si hacemos lo que hacemos, es porque la mano del Señor está sobre nosotros, y comienza a engrandecer el yo, la fama. A Saúl no le gustó cuando llegaron cantando que David había matado, que Saúl había matado a sus miles y David a sus 10,000. Oh, no, eso sí que no le gustó a él. Y entonces la envidia es como una planta venenosa que se mete en la persona y comienza a crecer por dentro hasta que lo destruye. Y por eso es que nosotros debemos de tener bien guardado nuestro corazón. Lo que dice Proverbios: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Mana viene de la palabra maná, que es alimento, es el corazón. En aquellos tiempos la gente decía el carburador, como un carro que ya el carburador no le funciona, hasta ahí llegó, no puede pasar de ahí. El corazón es igual, le da un paro al corazón, hasta allí llega la persona. Le da un paro en el corazón en sentido espiritual, hasta allí llega la persona, porque todas estas cosas lo atacaron y vinieron y destruyeron su vida. Gloria a Dios. En último lugar, para ir terminando ya, porque esto se pone muy interesante, gloria a Dios, dice: mantén también la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que aquel que se acerca a Dios cree que le hay, y que es galardonador
de los que le buscan. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Que sea fiel, que mantenga esa fe. Y aquí le voy a dar algo muy importante, porque hay gente que desea que el Señor lo use en alguna forma, y para ello se necesitan muchas cosas. Todo depende de Dios y también de la persona. Yo sé que no hay nada imposible para Dios, pero Dios ha querido usar tanta gente, pero la gente no se ha dejado usar. Entonces Dios dice, hasta aquí voy a llegar, y quita su mano mejor, porque no está en la disponibilidad. En primer lugar, se necesita la madurez espiritual para que Dios pueda usar a una persona para cosas grandes. Se necesita también una persona que sea íntegra, en quien Dios pueda confiar. Y eso fue lo que pasó en los tiempos pasados con mucha gente que Dios quiso levantar, pero no había aquella integridad. Gente que esté dando también frutos del Espíritu son lo que Dios está buscando para poder usarlo en un ministerio, para poder usarlo para cosas grandes. Aunque acuérdese que todos hemos sido llamados a ser discípulos, a predicar la palabra. De alguna manera o de otra, nosotros podemos predicar la palabra. Gloria al Señor. Amén, hermanos. A todos se nos ha encomendado ese ministerio. Y lo cuarto que quiero mencionar, y es algo que es muy vital en una persona para que Dios lo use, es la disponibilidad. Porque a veces Dios quiere usar una persona, pero la persona nunca está disponible. Amén. Y sabe que Dios, decíamos en vez pasada, Dios no busca gente calificada, sino que Dios califica a los que llama. Amén, hermanos. Si está disponible, Dios lo puede usar en gran manera, pero debe de haber disposición, como Gedeón. Gedeón se levantaba de madrugada y andaba ya escondiendo el trigo, ver de qué manera. Y entonces dijo Dios, a este lo puedo usar, porque está buscando algo que hacer. Siempre que Dios ha llamado a una persona, lo ha encontrado trabajando. Cuando lo ve que está busy, trabajando, buscando hacer algo, entonces dice Dios, este es la persona que yo voy a usar. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Ahora, para terminar, aquí arranca todo esto. Le dice, pelea la buena batalla, mantén la fe, termina la carrera que has comenzado. Pero hay algo que nosotros debemos de poner bien en nuestra mente, es que nosotros por nuestra propia fuerza no podremos hacer nada. De la manera que Pablo logró hacer todas estas cosas, y yo le voy a dar la clave, y esto está en Gálatas 2:20. Dice Pablo, con Cristo yo estoy juntamente crucificado, y no vivo yo, sino que Cristo vive dentro de mí. Todo lo puedo en Cristo, dice Filipenses 4:13, porque Él me da la fortaleza. Si nosotros no entendemos esos dos principios, vamos a estar aventando como con machete que no tiene filo, pegando para un lado y pegando para el otro con nuestra propia fuerza. Amén. Pero si dejamos que Cristo gobierne nuestra vida, seremos capaces de hacer muchas cosas para la honra y la gloria de su nombre. Amén, hermanos. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? No es con espada, no es con fuerza, sino con mi Santo Espíritu, ha dicho el Señor. Fueron las palabras que Dios le dio a Zorobabel en aquellos tiempos que iban de regreso a la tierra de Canaán. Vamos a orar, hermanos, porque yo sé que Dios va a hacer cosas muy bonitas. Yo creo que los muchachos van a entrar. Les estaba diciendo que hemos estado orando por un tiempo
queremos empujar a los jóvenes lo más que se pueda. Jovencitas, jovencitas, yo sé que aquí hay 2, 3, otro que está allá afuera, 4, 5, 6. Les contaba que en una oportunidad nos tocó a nosotros, a mí y a mi esposa, trabajar con los jóvenes bastante. Y nos llegamos a encariñar de ellos y ellos de nosotros. Y yo me acuerdo que al principio solo era uno. Y con ese uno se puede empezar. Es como cuando estoy predicando. Con uno que me diga amén, con ese yo sigo predicando. Amén, hermano. Gloria a Dios. Entonces, para trabajar es de igual manera. Y de alguna forma, Dios llama personas y las llama siempre con un propósito. Y nos ha llamado para este tiempo. Y hemos estado orando. Y hay muchachos aquí jóvenes. Están las otras 2 muchachas que vinieron en la mañana, estaban acá. Y hay otros muchachos puertorriqueños que vienen en la mañana también. O sea, la comunidad hispana aquí sigue creciendo. Y queremos ver de qué manera, cómo hacemos para ver cuánto más ayudamos a estos jóvenes. Y nosotros no damos alcance queriendo hacer tantas cosas. Y llega el momento en que se están delegando muchas cosas. Y para este ministerio nosotros tomamos a bien. Mark, puede venir entonces. Para este ministerio nosotros tomamos a bien tomar a estos 2 jóvenes. Y tenemos aquí a Jessica Lobo, iba a decir, ahora es Jessica Cruz, me quitó el apellido ya. Jessica Cruz y el hermano Joe Cruz, que es el esposo de ella. Dios los ha llamado a ellos y yo sé que Dios los puede usar poderosamente. Amén, hermanos. ¿Cuántos lo creen así? Gloria al Señor. Porque yo me acuerdo lo que dice, le estaba diciendo al hermano Juan, un texto que me encanta tanto a mí, en Génesis capítulo 50, dice la palabra del Señor. Y esto lo dice José a los hermanos, no lo tiene que buscar. José le dice a sus hermanos, ustedes, le dice, pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos ahora, para mantener en vida a mucho pueblo. A saber cuántas veces el diablo quiso destruir no solo nuestro ministerio, sino la vida de estos jóvenes también, sufriendo tantas cosas afuera. Pero gracias a Dios que Dios los ha mantenido para este tiempo, para que sean de bendición para esta generación. ¿Cuántos se gozan por ello? Gloria a Dios. Qué bueno es nuestro Dios, nos gozamos. Y está también el ministerio Perlas de Gran Precio. Yo les llamo un llamado a las hermanas también. No se pierdan, está siendo de mucha bendición. Están compartiendo mucho, orando juntos por las necesidades. Y ese ministerio se lo hemos pasado a hermana María Elizalde, para que ella sea la que vaya al frente de este ministerio, siempre con la dirección de mi esposa, con la dirección de la iglesia también. Amén. Para que puedan y podamos llevar esta iglesia a otro nivel. ¿Cuántos lo creen así? Alabado sea el Señor. Yo les voy a pedir que pasen aquí adelante. Vamos a orar por ellos en esta tarde. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. El diablo posiblemente dijo, yo ya los tengo para mí, pero Dios tenía la última palabra. Gloria al Señor. Está también el hermano Mark, que él les va a ayudar también a ellos para que puedan llevar este evangelio, esta palabra hacia otros niveles más altos. Gloria al Señor. Amén, hermanos. ¿Podría pasar, hermana María, por favor? Le vamos a pedir a mi esposa que pase con ella. Dios. Y ya ustedes saben que el ministerio Perla de Gran Precio ya lleva varios meses trabajando también, y va a continuar, porque esta obra no es de nosotros, hermanos. Esta obra es de Dios. Amén. Y donde está el Señor, yo sé que hay libertad y Dios hará grandes cosas. Nos vamos a despedir de este lugar. Ya el viernes va a aparecer, ya terminado ese flyer, y va a aparecer en la página de la iglesia, va a aparecer en Facebook. Y yo le pido que le ponga un botoncito, en inglés dice share, en otro dice compartir, y le pone ahí y comparta, para que se den cuenta que estamos también trabajando con los jóvenes aquí en este lugar. Gloria a Dios.
Vamos a orar. Les voy a pedir para despedirnos de aquí, de este lugar. El tiempo ya avanzó y oramos para que el Señor continúe usando personas acá. Thank you, Mariah. We really appreciate what you do as well. Amen. Mariah ha sido de mucha bendición para la iglesia, como ha sido el hermano Mark y su esposa también. Están siendo de bendición aquí en la iglesia. Y todos los que estamos aquí, Dios nos quiere usar a todos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Le damos gracias, Señor, en esta tarde por todo lo que se ha hecho, por todo lo que se está haciendo, por lo que ha hecho, por lo que está haciendo y por lo que va a hacer. Oh, mi Dios, gracias, Señor, por cada persona que usted ha llamado aquí a este lugar, por aquellos que no pudieron llegar, por aquellos, Señor, que posiblemente los quehaceres los detuvieron. Hay otros que están enfermos. Hay otros que quizás están debilitados. Yo oro por ellos, Señor. Por aquellos que están todavía perdidos y que no han llegado, Señor. Por nuestros familiares. Oro por ellos, Señor. Toque sus vidas, Padre eterno, para que puedan también entrar a este redil, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Un aplauso para el Señor, hermanos. Gloria a Dios. Amén.